No se puede amar lo que no se conoce. Radio Televisión Oriente presenta Historia del Vicariato de Yurimaguas, para conocer y amar nuestra historia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Historia del Vicariato de Yurimaguas. Hoy vamos a ver cómo se organiza el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. ¿Cómo está, monseñor? Bienvenido. Buenas tardes, Julia. Pues muy bien, gracias a Dios. Feliz y contento de poder estar ante ustedes contando la historia del Vicariato. Así es. Vamos a continuar conociendo en esta oportunidad la organización del Vicariato Apostólico, monseñor. Así es, que tiene sus instituciones que son las que un poco van realizando un trabajo callado, silencioso, pero efectivo. Y en este primer video vamos a ver algo que es muy importante, que es las asambleas vicariales, que son la principal forma de organización, y a través de las asambleas vicariales se va organizando la vida del vicariato. Lo vamos a escuchar en este reportaje de una asamblea, creo que fue del 2016. Veámoslo. Mi pueblo es promesa cierta, es una tierra de esperanza. Misioneros del Vicariato Apostólico. Es buena, sencilla, noble y trabajadora. Sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos también con la causa del Evangelio. Reunidos en Yurimaguas, reflexionaron la labor misionera en estos últimos años. Sueños de aquellos tiempos que según cuentan eran mejores. Sueños Del 23 al 27 de febrero, evaluaron y compartieron las luces y sombras en los que caminan. Pero llegó el momento en que mi pueblo reaccionó. En esta asamblea siguieron encontrando el rostro de Cristo en nuestros pueblos amazónicos, en este Vicariato de Yurimaguas. Llegó el momento en que mi pueblo reaccionó. Realmente es una experiencia de comunión, de compartir junto la fe, la esperanza, ¿no? Junto con nuestros hermanos animadores y todos los misioneros que tenemos, que vienen cada año, ¿no? En comunión con nuestro obispo, que es la cabeza de nuestro vicariato. Realmente es una experiencia muy fructífera, porque estamos tocando, dibujando el rostro de nuestra iglesia vicarial, viendo el plan pastoral vicarial que hemos tenido, y poder nuevamente ponerlo, actualizarlo, ¿no? A la luz de la realidad que vivimos también en nuestro pueblo. Pues yo soy el padre Robert Linares, que estaba como párroco en Lagunas, ¿no? Y ahora voy a estar también perteneciendo a la zona 2, pero atendiendo la zona de la parroquia Santa María, la parroquia de Chuchuyaco, y bueno, también donde hace falta. Este tiempo voy a estar como presbítero itinerante. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Para mí es una buena reunión, porque de todas maneras, donde se encuentra pues en primer lugar la unión de todos nuestros hermanos, conociéndonos cada día más, y en lo que vamos conociendo al Señor, y vamos descubriendo pues de verdad esa cercanía que es conocer a Jesucristo, a nuestros hermanos y a todos, ¿no? La asamblea me parece que es un encuentro importante de todos los agentes de pastoral del vicariato, y ha sido positivo porque veo que se está centrando en lo que es un diagnóstico de toda la realidad del vicariato a nivel pastoral, de personal, de todo, para poder proyectarse mejor en este tiempo que se viene. Me parece importante ese aspecto, también el considerar que la zona nuestra es una zona indígena, es una zona de frontera, en el que también nos vemos nosotros visibles en esta realidad del vicariato, y poder traer también nuestras necesidades y a ver de qué manera como iglesia nos podemos ayudar. Es la hora de la misión, mensajero, alza la voz. Es la hora de la misión.
compás de Dios. Impulsados por las palabras de Cristo, vayan y anuncien, así como las de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de salir a anunciar el Evangelio, retomaron con decisión seguir en esta tarea evangelizadora. Nuestra fuerza viene de la luz y la vida, sus palabras como estrellas deben brillar. Es la hora de la misión, mensajero, alza la voz. Es la hora. Soñamos con un vicariato que viva y trabaje desde el Evangelio. Es la hora de la misión. Con una iglesia encarnada en nuestro pueblo, viva, carismática y misionera, que fomente la comunión, el servicio, la palabra de Dios en la liturgia y el nacimiento cada vez más de una iglesia nueva a través del bautismo. Es la hora de la misión, mensajero, alza la voz. Vicariato Apostólico de Yurimaguas, servir y vivir el Evangelio de Cristo. Bien, y varios participantes en la asamblea nos han manifestado su opinión sobre la asamblea vicarial, que es el organismo principal del vicariato, donde se evalúa la marcha del vicariato y donde además se programa el año siguiente. Es el lugar más idóneo para escucharnos y para escuchar a todos, ya que todos los años participan pues alrededor del 90% de los agentes de pastoral del vicariato, y ahí podemos intercambiar opiniones, dar opiniones y escucharnos casi todo el vicariato, digamos así. Claro que sí, es una reunión donde que se hace año a año, como dice Monseñor, para escucharse, para pues trazarnos nuevas metas al año siguiente, aprender de nuestros errores y pues ir en este trabajo evangelizador de una manera más práctica, de una manera más inculturizada, pues viendo las necesidades de todo el vicariato apostólico. Sí, se evalúa cómo ha ido el año, se ve qué errores o qué deficiencias se han tenido y ya se programa el año que empezamos siempre, eso se hace a principio de año, y se programa ya de qué se va a hacer en ese año pastoral, ¿no? Claro, y ahí es donde que también el obispo pues da el informe anual, ¿no?, de todos los acuerdos del año anterior y a ver si se han cumplido. Sí, se empieza siempre por el informe del señor obispo, pero luego siguen también los informes de todas las instituciones vicariales. Ahí todo el mundo tiene que decir cómo van las cosas y ahí es donde, bueno, pues oye, pues esto no se tiene que hacer así, o esto habría que hacer, o esto hay que mejorarlo así. Son experiencias muy ricas y son momentos realmente muy fértiles, diría yo, muy fecundos para desarrollar una pastoral cada día, pues eso, más efectiva. Así es. Bien, en este segundo video vamos a ver ahora un reportaje de Radio Oriente, o Radio Televisión Oriente ahora, en sus 55 años de vida. Veamos, amigos. Comunicación más importante. ¿Por qué? Porque está ahí con nosotros en todas partes. Nos acompaña cuando estamos en la cocina, cuando vamos a trabajar, cuando damos un paseo por bote o cuando vamos por el mototaxi y estamos en él. Y siempre está ahí para informarnos, para educarnos, para entretenernos y sobre todo para evangelizarnos. La radio pionera de la provincia de Alto Amazonas es Radio Oriente y este año cumplimos 55 años porque fue fundada el 12 de septiembre de 1966. En este reportaje vamos a conocer la historia de Radio Oriente de la mano de sus protagonistas y vamos así a celebrar un cumpleaños más.
Yo soy Rosa Castro y les invito a ver este reportaje. Radio Oriente nació en el año de 1966, un 15 de agosto. Empezó su transmisión en el local que se ocupa en la calle Comercio con Adolfo Morey, en la Plaza de Armas. Cuando Radio Oriente inicia ya su programación, que estaba en prueba, pues se inicia con 2 programas. En 1966, Radio Oriente salió al aire por primera vez con 2 programas memorables. La Voz del Oriente, conducido por el doctor y propietario Jorge Emilio Chu Ruiz, con la colaboración de Jorge Baluarte Linares, Vicente Paredes Santillán y Ricardo Arévalo. El otro programa musical era El Fascinante Mundo del Disco, que estuvo a cargo del connotado periodista iquiteño Andy Chugueda. Pero vayamos más atrás. La historia de esta radio inicia en los años 60, cuando 3 jóvenes yurimagüinos, motivados por la radiodifusora San Gabriel, emprendieron su aventura de instalar su propia emisora con sentimiento e identidad. Era el 3 de marzo de 1966 cuando se constituyeron mediante escritura pública. Estos 3 jóvenes arriesgados eran Jorge Emilio Chu Ruiz, Juan Yap Panduro y Max Benzaque en Rengifo. El 2 de septiembre de ese mismo año, luego de cumplir con los requisitos necesarios, se les autoriza instalarse y tener un periodo de prueba de 1 año. La licencia aún se conserva en los archivos de la radio y es la número 136 del Ministerio de Gobierno y Policía Junta Permanente Nacional de Telecomunicaciones. Lo que sigue es historia. Radio Oriente es la pionera aquí en Alto Amazonas. Por Radio Oriente pasaron diferentes personajes. Hoy muchos de ellos tienen sus propios medios de comunicación. También tuvimos en Radio Oriente a Teobaldo Meléndez Fachín. También colaboraba haciendo notas y colaboraba como operador y en la parte musical. Pero es inevitable no recordar a los que iniciaron esta aventura radiofónica. Ricardo Arévalo, exdirector artístico y gerente en su momento de este medio, los tiene muy presentes. Debemos recordar a las personas que han trabajado, como por ejemplo Rosa Isabel Chumbepaima, que también tenía un programa musical. Carlos Rojas García como operador. Julio César Angulo dirigiendo un programa musical. También tenemos a Yataco Vilches, periodista. También en ese tiempo colaboró con Radio Oriente los hermanos Fidel y Mauro Aspajo. Mauro Jucos también estaba en esa época, pues los hermanos Rojas Campos. Todos ellos han trabajado en Radio Oriente, han colaborado y han participado de los logros que en aquellos años tenía Radio Oriente. Esta radio ha sido por años la escuela donde se forjaron y formaron los mejores locutores y periodistas de nuestra provincia. Para mí Radio Oriente en realidad es más que un centro de trabajo, ha sido un centro de formación. De hecho, cuando te menciono que era un centro de formación, había que indicar que para entrar a Radio Oriente uno tenía que entrar como operador de radio, ¿no? Aprender todo lo que es el manejo de la radio, de todos los equipos. Y como toda escuela, siempre era exigente con sus alumnos. Recibíamos las capacitaciones permanentes sobre elementos básicos de comunicación, ¿no? Hasta de cómo hablar, la práctica, la teoría, el conocimiento. Venían comunicadores de la Universidad de Lima y venían a capacitarnos permanentemente y de esa manera pues hemos aprendido. Y el infaltable guión siempre estaba ahí para acompañarlos en cada programa. Y luego ya venía la fase más de dirigir
al público, de hacer el guión, de preparar todo, ¿no? Porque nadie podía salir al aire sin tener previamente un guión. Y siempre te recordaban esa frase que a todo locutor le van a recordar toda su vida. Antes de poner la lengua en movimiento, tienes que poner la cabeza en funcionamiento. Radio Oriente fue la escuela que les permitió a todos los que ingresaban desarrollarse y lograrse en un futuro. Algunos han tenido la oportunidad de ser becados, de salir fuera del país, algunos solamente acá, otros en los cursos que se hacían en Lima, en sí, una serie de cursos, talleres para formar a la gente, para evitar precisamente la improvisación. Una de las beneficiarias fue la profesora Julia María Asunción y ella nos cuenta su grata experiencia. Beneficiarias de los becarios del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿no? Nos llevaban a, bueno, por 4 meses nos fuimos a aprender, digo aprender porque sí hemos aprendido bastante sobre cómo comunicar la pastoral, ¿no? Comunicación para la pastoral en la Universidad Javeriana de Colombia. Todo tiempo pasado fue mejor. Así lo recuerda el profesor Luis del Águila Valencia, que también formó parte de las filas de este prestigioso medio. Nosotros tuvimos la suerte de pasar del disco de vinilo al cassette, del cassette al disco compacto y del disco compacto a los archivos digitales, ¿no? Hemos tenido la suerte de hacer ese tránsito en muy poco tiempo. Muchos de ustedes ni se imaginarán cómo se trabajaba, por ejemplo, con los discos de vinil para hacer las cortinas de los programas, las características o los spots, ¿no? Para hacer un spot de 30 segundos tenías que utilizar un cassette, porque no era fácil. En esos tiempos ya se utilizaban cassettes, ¿no? Tenías que ser muy hábil para hacer radio, pero de hecho no todos hemos podido pasar, ¿no?, satisfactoriamente esta labor de operador de radio. La habilidad para tener precisión en el momento exacto, soltar la característica. A veces tenían que cuadrar el cassette con un lapicero, ponerle justo en el número exactito para que pueda salir la característica. Y era tan preciso, tan exacto, que parece que estuviéramos en la época digital ahora. Era el año 2002 cuando las nuevas tecnologías llegaban a nuestra Amazonía, y es así que Radio Oriente pasó de solo trabajar con onda corta y onda media para abrir el paso a la FM. Se inauguraba la FM de Radio Oriente después de algunos trámites que tuvieron que realizar en ese tiempo los directivos, y empezamos con una FM completamente novedosa, ¿no?, que era más enfocada a lo que es la diversión, mientras que la onda corta se enfocaba a la parte más de prensa, más cultural, digamos un poco más seria, más formal, ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta de que era necesario ir fusionando cosas de ambos equipos o de ambas modalidades de transmisión, que eran la onda corta y la FM. La FM de Radio Oriente salió como una sensación para la juventud de ese momento, ¿no? Se hacía con un eslogan muy bonito, además, que es algo así como Oriente FM, la revolución de la radio, ¿no? O sea que era algo que iba cambiando completamente el mundo de la radio. Pero como en todo medio de comunicación, el deporte siempre está presente. El famoso Beco nos cuenta un poco sobre Radio Deportes, el programa favorito de esos momentos. Recuerdo de un programa deportivo que se llamaba Radio Deportes. Mis compañeros en ese entonces, que éramos 11 integrantes en el equipo de prensa, cuando retransmitían los partidos directamente del viejo estadio de Yurimagua, y que hoy en día es moderno estadio, cuando la afición deportiva nos daba el respaldo de las transmisiones deportivas, porque nosotros lo sufríamos, nos sentíamos emocionados, nos sentíamos ilusionados y nos sentíamos muy, muy seguros para lo que va a ocurrir en esa oportunidad. Recordar esos años vuelve nostálgico a cualquiera.
Así recuerdan las épocas doradas los ex trabajadores de Radio Oriente. Hemos ganado una identidad en cuanto a lo que los mismos oyentes de Radio Oriente confiaban porque daban su información de la veracidad, de la objetividad. Eso yo me sentía muy satisfecho que hemos estado en un equipo selecto del equipo de prensa. Radio Oriente era la emisora, la única, y por lo tanto era una emisora que se hizo querer de la población como hasta ahora. Radio Oriente es una emisora de prestigio, es una emisora referente. Por lo tanto, yo les pido también que conserven eso, que conserven esa importancia, ese prestigio, esa imagen y esa reputación que tiene Radio Oriente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuidando los contenidos musicales y en los programas informativos. Hoy por hoy, la radio pionera de Alto Amazonas cuenta con un selecto equipo de profesionales, llevando la mejor programación en noticias con temas importantes que ocurren en nuestra localidad y en el vicariato. Hoy no solo puedes escucharnos, sino también vernos. Y vamos contigo a todos lados. 55 aniversarios de Radio Oriente. Radio Oriente es pionera en las telecomunicaciones en nuestra provincia de Alto Amazonas. A lo largo de sus 55 años ha cumplido con todos sus objetivos de informar, de educar, de entretener y sobre todo de evangelizar. Tuvo épocas de oro, como también épocas no tan buenas, pero sobre todo tiene un presente prometedor. Al ser la primera radio de nuestra provincia, tiene una enorme responsabilidad con todos sus oyentes. Feliz 55 años a todos los trabajadores de Radio y Televisión Oriente y sobre todo a esta casa emisora. La radio pionera de Alto Amazonas es Radio Oriente, que fue fundada el 12 de septiembre de 1966. Así es, y se ha hecho un recorrido por estos 55 años de historia y se ha resaltado que el objetivo de la radio es informar, educar, entretener y sobre todo evangelizar. Tuvo épocas de oro, como también épocas no tan buenas, pero siempre se trató de decir la verdad y de crear una conciencia social y solidaria, educando a nuestra sociedad. En la segunda parte de nuestro programa vamos a ver hoy la entrevista que hicimos con el hermano Javier Serquén, que es el encargado de hacer los proyectos del vicariato. Veámoslo. Hoy contamos con la presencia de un personaje importante en el vicariato, nada menos que el encargado de hacer los proyectos. Hola Javier, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cuántos años llevas en el vicariato? 20 años llevamos, sí. Mamma mía, tantos años. Y llevando adelante pues todo el trabajo que es importantísimo de elaborar los proyectos de los cuales nacen todas las subvenciones para seguir el proceso de evangelización. Entonces, Javier, tú que eres conocedor un poco de la historia del vicariato, ¿qué piensas de todo este proceso de evangelización realizado en estos últimos 100 años? Todo el proceso de evangelización que se ha dado es ver la apertura que ha tenido las comunidades, los pueblos, para poder no solamente dejarse evangelizar, sino que aquellos que llegan de fuera han sido acogidos y han tenido cercanía por parte de los pueblos, no se han sentido solos, no los han dejado solos. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Por parte de los misioneros también hubo una... La apertura, la llegada, que no se han quedado alejados, sino al contrario, han tenido una cercanía, ¿no? Se han acercado. Oye, ¿qué sueños y desafíos crees tú que hay a lo largo de la historia del vicariato y qué sueños y desafíos tendríamos hoy también? El sueño y desafío creo que ha sido lo más importante para todo en el proceso de evangelización, de presentar a Jesucristo, a uno que está vivo, que no está muerto, sino que está vivo y que vive en todas las culturas, en todos los tiempos, que no ha sido ajeno al sufrimiento y a la realidad de cada hombre, sino que está constantemente en una constante renovación. Y el desafío es para mí en este tiempo, pues, que en medio de todo el proceso de secularización que se está dando con todo lo que va contra la fe, pues poco a poco esto se está defendiendo, incluso hasta para dar la vida, ¿no?
no es indiferente a la situación del anuncio del Evangelio por parte de los misioneros, sino que no se pierde tiempo para anunciarlo. Oye, Javier, y para terminar, ¿qué personajes destacarías de los misioneros a lo largo de estos 100 años de historia? A mí me ha alegrado mucho la presencia y la llegada de los Monseñor Atanasio Jáuregui, por ejemplo, ¿no? Monseñor Elías Olázar, también la presencia de las congregaciones religiosas, la presencia de los salesianos. En este caso, cuando yo llegué, conocí al padre Luis Bola aquí en el comedor, yo llegaba de noche con mi familia, y estaba padre Luis Bola en la mesa con Monseñor Astigarraga y unos Achuar. Y justo en ese momento, pues ahí lo conocí a padre Luis Bola. Y el transcurso del tiempo ha sido la presencia de él como un Jesucristo más, en medio del pobre, por decirlo así, ¿no? Que se ha encarnado con este pueblo, que se ha hecho uno con ellos, que no ha sido ajeno a sus sufrimientos, sino que al contrario, se ha envuelto junto con ellos y ha sabido hacer uno con ellos para hacerlo partícipes en medio de la iglesia. Después las vocaciones que van surgiendo, me alegra mucho. Por ejemplo, yo disfruto cuando un seminarista se ordena de acá, por ejemplo. Puedo resaltar Raúl Tangoa, ¿no? que es Shawi, eso por ejemplo, ¿no? También está Robert, padre Walter Caguasa, que es de Lagunas, no sé mucho, padre que está en la Natividad, que es de Santa Cruz. A mí lo que me conmueve, me llama mucho la atención, me alegra el corazón, es el hecho de las vocaciones y la apertura al anuncio del Evangelio. Bien, y la misión del hermano Javier es elaborar todos los proyectos de los cuales nacen, además, las subvenciones para seguir el proceso de evangelización. Ha resaltado que nuestra misión es evangelizar y anunciar a Jesucristo, que no está muerto, sino que ha resucitado y sigue vivo en nuestras comunidades. Y en medio de todo el proceso de secularización que se está dando en nuestro mundo, nuestros misioneros y nuestras comunidades están defendiendo la fe e incluso hasta dar la vida en algunos casos. Y una de las cosas que más le alegran a Javier, a mí y yo también, y creo que a todos ustedes, es cuando se ordenan nuestros seminaristas jóvenes, ¿no? Y son jóvenes de nuestra región, de nuestras etnias, son shawis o cocamas, y es una alegría ver cómo ellos se ordenan sacerdotes, y estamos haciendo que nuestro vicariato tenga un rostro amazónico. Así es, queremos más sacerdotes de nuestras comunidades y también de Yurimaguas, por supuesto. Bien, y como todo tiene su final, Monseñor, llegamos al final del programa del día de hoy. Sí es, hasta aquí hemos llegado hoy, agradecerles por su atención y nos encontraremos en la próxima edición acá en Historia del Vicariato de Yurimaguas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima edición, aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas.